Al despertar junto a una mujer, Pan experimenta una alegría profunda, casi comparable con la sensación de encontrar el último sorbo de agua en medio del desierto. Su reacción no es exagerada, si se considera su situación dentro de la tribu. Como anciano expulsado y antiguo líder caído en desgracia, Pan había perdido todos sus derechos y su posición. Para la tribu ya no era nadie. Por eso el simple hecho de que en aquella ocasión le hubiesen asignado a una mujer, resultaba para él algo extraordinario. Finalmente, la mujer reveló el verdadero motivo por el cual se encontraba allí. No se trataba solamente del ritual del festival, sino de una petición desesperada. Su hermana estaba destinada a ser sacrificada en pocos días y necesitaba ayuda para salvarla, porque él mismo era consciente de su realidad. Era un anciano sin poder ni influencia dentro de la tribu. Aún así, la desesperación de la mujer fue tan intensa que terminó persuadiéndolo. Ella prometió entregarse completamente a él si lograba ayudarle. Y Pan, con su carácter pícaro y pragmático, aceptó el trato. Horas después de ese encuentro, Pan despertó sintiéndose diferente. Percibía en su cuerpo una energía que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. La sensación era tan evidente que comenzó a preguntarse si lo ocurrido durante la noche había provocado ese cambio. Para comprobarlo, decidió poner a prueba su fuerza levantando una enorme roca. Al lograr moverla con facilidad, comprendió que algo extraordinario estaba sucediendo. Con cierta ironía, concluyó que la intimidad con la mujer parecía haber despertado en él una fuerza inesperada. Con esa nueva confianza, Pan decidió cumplir la promesa hecha a la mujer. Ambos se dirigieron al lugar donde se realizaba el sacrificio. Al llegar, la situación era intimidante. Muchos miembros de la tribu estaban reunidos para ofrecer la vida de la joven al dios bestia. La mujer comenzó a dudar al ver la magnitud del peligro, pero Pan se mantuvo firme en su decisión de intervenir. Este tipo de momentos muestran algo que se repite constantemente en la vida. El miedo aparece justo cuando está a punto de enfrentar un gran desafío. Pero también es el punto donde se decide si alguien retrocede o avanza. Su aparición provocó la molestia inmediata de los presentes. Para ellos, Pan ya no tenía ninguna autoridad, pues su tiempo como jefe había quedado en el pasado. El nuevo líder, Jan, dejó claro que Pan no tenía derecho a intervenir, y que incluso él mismo podría convertirse en otra ofrenda para el dios bestia. Ante esa amenaza, Pan respondió con orgullo, desafiando al líder a un duelo. Sin embargo, Jan actuó con mayor astucia y ordenó a varios de sus hombres que atacaran a Pan en grupo. El resultado sorprendió a todos. Pan ya no era el anciano debilitado que recordaban. Con una fuerza renovada, logró derrotar a los 3 hombres con pocos golpes. Aquella demostración dejó en evidencia que algo había cambiado en él. Jan, enfurecido, estuvo a punto de enfrentarlo personalmente, pero el líder espiritual de la tribu intervino y le aconsejó esperar, asegurando que aquel no era el momento adecuado para ese enfrentamiento. Finalmente, Jan aceptó retirarse, despreciando a la mujer y dejando claro que Pan podía quedarse con ella si lo deseaba. Después de ese episodio, Pan regresó a su caverna acompañado por las 2 hermanas. Ambas se mostraron profundamente agradecidas por haber salvado sus vidas. Sin embargo, Pan no se comportó como alguien que buscaba imponerse sobre ellas. Al contrario, mostró un carácter amable y humilde, pidiéndoles que no se arrodillaran ante él. Aquella noche, las 2 mujeres decidieron dormir junto a quien consideraban su héroe. A la mañana siguiente, prepararon una sopa para agradecerle. Pero Pan insistió en que ellas comieran, mientras él salía a cazar para conseguir alimento. Durante su ausencia, las hermanas reflexionaron sobre lo extraño de la situación. Pan parecía un anciano, pero poseía una fuerza de un joven. Mientras conversaban, 3 hombres llegaron con malas intenciones. Alegaron que necesitaban carne para un sacrificio, y al no encontrar alimento en la cueva, insinuaron que se llevarían a una de ellas. En ese momento, Pan regresó con un ciervo que había cazado. Con inteligencia, evitó el conflicto, ofreciendo parte de la carne para que los hombres pudieran comer, después de tanto tiempo sin probarla. Gracias a esa decisión, logró proteger nuevamente a las mujeres sin necesidad de luchar. Cuando parecía que finalmente podría celebrar en paz, se escucharon gritos al exterior de la cueva. Al salir, encontraron a una joven llamada Lin, amiga de Sweet, que escapaba de su amo. La joven relató el trato cruel y violento que recibía de su dueño, lo que despertó la compasión de las hermanas. Sweet habló con Pan y expresó su profundo agradecimiento por todo lo que había hecho, incluso prometiendo darle un hijo esa misma noche. Pan reflexionó entonces sobre su situación. Aunque había recuperado fuerza, seguía siendo un hombre mayor, y el amo de Lin seguramente intentaría recuperarla por la fuerza. Pensó que si su extraño poder realmente aumentara después de la intimidad, podría fortalecerse aún más para enfrentar lo que vendría. Durante la noche, volvió a ocurrir este encuentro que parecía despertar su poder. En la mañana siguiente, Pan sintió un cambio mucho más radical que antes. No solo se sentía fuerte, también había rejuvenecido visiblemente. Su cuerpo mostraba señales claras de haber recuperado juventud y vitalidad. Este cambio puede interpretarse como una metáfora. Las 3 mujeres quedaron completamente sorprendidas.
al ver su transformación. Sin embargo, la calma duró poco. Poco después apareció Chin, el amo de Lin, quien llegó con actitud amenazante exigiendo que le devolvieran a la mujer o enfrentaran consecuencias. Pan respondió con tranquilidad y propuso resolver el conflicto mediante una competencia. Quien ganara se quedaría con la mujer. Chin, confiado en sus habilidades como cazador experimentado, aceptó el desafío, pensando que sería una victoria fácil. Sin embargo, en 2 ocasiones, Pan logró superarlo con claridad. La humillación llevó a Chin a intentar atacar por la espalda, buscando una victoria deshonesta, pero Pan percibió la traición a tiempo y reaccionó primero, terminando con la vida de su rival antes de que éste pudiera matarlo. Este final deja una reflexión que también se repite muchas veces en la vida. Cuando alguien intenta ganar de forma injusta, normalmente lo hace porque ya sabe que no puede ganar de manera limpia. Así la historia comienza a mostrar cómo un hombre que había sido rechazado por la tribu empieza a recuperar no solo su fuerza, sino también un lugar en el mundo. Al derrotar a Chin, Pan no eligió el camino de la venganza ni del miedo, sino de la inteligencia. En lugar de eliminar a los hombres que había acompañado a su enemigo, decidió mostrarle algo que pocos líderes habían demostrado: misericordia. Les aseguró que compartiría su casa con ellos si decidían serle fieles. Aquella decisión resultó más poderosa que cualquier amenaza, porque cuando un líder comparte lo que tiene, gana algo mucho más valioso que el temor: gana lealtad. De esa forma, los hombres aceptaron seguirlo. Cuando regresaron a la cueva, 2 de los hombres que habían quedado atrás se sorprendieron al ver que Pan volvía victorioso, comprendiendo que la situación había cambiado. También decidieron unirse a él. Poco a poco, Pan comenzó a ganarse la gratitud de quienes lo rodeaban, no por imponer su fuerza, sino por demostrar generosidad. Así compartió su casa con todos, ganándose el respeto de la gente de la aldea. Esa misma noche, Pan disfrutó de la carne junto a sus 3 mujeres. Durante la comida ocurrió una noticia inesperada. Tanto Sweet como Leia revelaron que estaban embarazadas. La noticia llenó el ambiente de alegría, porque significaba que nuevas vidas estaban por llegar. En medio de esa felicidad, Leia preguntó a Lin si quería quedarse con ellos. Pan, sin embargo, se adelantó y dejó claro que ella era libre. Incluso prometió que al día siguiente la llevaría donde quisiera ir, pero Lin tenía otros pensamientos. Más tarde, cuando Pan estaba solo, la abrazó y le pidió el famoso. Sin embargo, Pan, intentando actuar con rectitud, no consideró correcto aceptar ese momento. La mujer insistió, incluso arrodillándose para suplicar, pero Pan aún dudaba. Finalmente fue a hablar con Leia para que ayudara a calmar a Lin, y entonces ocurrió algo inesperado. Tanto Leia como Fit confesaron que no tendrían problema en que Lin también fuese esposa de Pan. Para ella, lo importante era poder vivir las 3 juntas a su lado. Pero cuando parecía que todo iba a resolverse y los 4 podían celebrar, descubrieron que Lin había desaparecido. Mientras tanto, en otra parte de la aldea, el nuevo jefe de la tribu, Jan, había encontrado el cuerpo sin vida de Jin. Consumido por la ira, juró vengarse de Pan. Fue entonces cuando se reveló la verdad. Lin estaba en manos de Jan, y él planeaba enterrarla viva junto al cuerpo de Jin como castigo. En el momento en que estaban a punto de hacerlo, Pan apareció junto a sus mujeres. Con firmeza defendió a Lin, gritando que aquello era injusto. Sin embargo, Jan, con su habitual astucia, afirmó que Lin ya había confesado y que merecía morir. Pan respondió que tenía testigos de que él mismo había matado a Jin, pero en ese instante, los hombres que le habían jurado lealtad quedaron en silencio. Cuando Jan ordenó atacar a Pan, parece que todo estaba perdido. Pero entonces Sweet recordó a esos hombres algo muy simple. Ellos habían comido carne gracias a Pan. Aquella frase despertó su conciencia, y 2 de ellos finalmente hablaron, confirmando que habían visto todo. Aún así, Jan se negó a actuar con justicia. Declaró que si Jin estaba muerto, Lin también debería morir. Luego lanzó una condición cruel. Si querían que Lin viviera, Pan debería abandonar la aldea y las tierras de la tribu para siempre. Pan escuchó la sentencia y, para sorpresa de todos, aceptó, pero no lo haría solo. Se marcharía junto a sus 3 mujeres, y así fue como abandonaron la aldea. Después de caminar durante horas, las mujeres comenzaron a murmurar con preocupación. Dudaban si habían sido correctas en marcharse, pero Pan le tranquilizó y le pidió que confiaran en él. Con lo que tenían a mano, construyó una pequeña choza para refugiarse. Aunque en su mente ya pensaba en algo más grande, levantaron una verdadera cabaña y comenzaron una nueva vida. Jan desafió a Pan con una mezcla de arrogancia y envidia. Observando todo lo que Pan había construido, lanzó una crítica directa. Afirmó que una casa hecha de madera no podía ser fuerte, ni durar mucho tiempo. Pero en realidad detrás de sus palabras había otra intención. Jan veía una oportunidad para recuperar poder. Por eso propuso un trato. Si lograba demostrar que la casa de Pan no servía, entonces todas las casas, las mujeres y los hombres que ahora seguían a Pan pasarían a ser suyos, y Pan tendría que marcharse. Pero si fracasaba, Jan debería disculparse públicamente. Los hombres de Pan le aconsejaron no aceptar el desafío, porque sabían que Jan era un astuto y podía intentar algún truco. Sin embargo, Pan aceptó con tranquilidad, confiaba en lo que había construido. Entonces comenzaron las pruebas.
Golpearon la casa con fuerza para intentar romperla. Luego la mojaron, para ver si la madera se debilitaba. Finalmente, intentaron dañarla con fuego, pero nada funcionó. La casa resistía cada prueba sin sufrir daño. La razón era simple, aunque poco lo conocían. Pan había tratado de la madera con aceite de tum, una sustancia natural utilizada desde hace 1000 años, para proteger la madera. Gracias a esta técnica, la casa de Pan era más fuerte que lo que parecía. Al ver que todas las pruebas habían fallado, ya no tuvo más opción que aceptar su derrota. Humillado se marchó sin poder decir nada más. Esa noche una fuerte tormenta cayó sobre la región. Mientras el viento soplaba y la lluvia golpeaba el techo, Pan se encontraba tranquilo dentro de su casa junto a sus mujeres. Comían carne y disfrutaban el calor del refugio que había construido juntos. En medio de ese momento de calma, Pan confesó que se sentía feliz. Sweet y Leia estaban embarazadas, y aquello le hacía sentir que su nueva vida tenía sentido. Lynn, al escuchar esas palabras, no pudo ocultar cierto sentimiento de celo. Entonces tomó una decisión. Esa misma noche dijo que también quería tener un hijo de Pan. Aceptó, la noche fue intensa, y Lynn incluso pidió su segundo round. Al amanecer, Pan despertó completamente agotado por la larga noche. Sin embargo, al sentarse y recuperar el aliento, sintió nuevamente esa extraña energía recorriendo su cuerpo. Su fuerza regresó con intensidad e incluso parecía haberse vuelto más joven. Aquella era la extraña recompensa que siempre parecía después del tacataca. Parecía que todo estaba en calma, como cada mañana. Pan salió a cazar, pero ese día encontró algo inesperado. Una mujer herida en el campo. Sin dudar, la llevó a su casa para ayudarla. Mientras ella descansaba, Pan y sus mujeres descubrieron algo preocupante. Aquella mujer pertenecía a una tribu conocida como la tribu Roca, famosa por su carácter violento. Se decía que sus mujeres eran extremadamente fuertes y dominantes, y que su tribu era temida por su brutalidad. Al día siguiente, mientras Pan estaba cazando, uno de sus hombres llegó con noticias alarmantes. La tribu Roca, aliada con Jan, había atacado y se había llevado a sus mujeres. Todo indicaba que Jan había decidido aliarse con ellos solo para vengarse de Pan. Pan reunió a su gente y anunció que iría a rescatar a sus mujeres. Preguntó quién estaba dispuesto a acompañarlo. En el fondo pensaba que tal vez nadie querría arriesgar su vida, pero ocurrió lo contrario. Todos decidieron ir con él. Cuando llegaron al lugar, el líder de la tribu Roca estaba a punto de sacrificar a las mujeres. Pan avanzó con firmeza y declaró que ellas eran sus esposas y que se las llevaría. La jefa respondió con amenazas diciendo que mataría a todos, pero Pan decidió actuar con calma. Con una demostración de precisión, hirió a uno de los hombres sin matarlo, dejando claro que tenía la capacidad de acabar con todo si quisiera. En medio del conflicto, la mujer que estaba atada a un poste comenzó a gritar que el líder había asesinado al chamán de la tribu y le estaba culpando a ella. Nadie le creía. Entonces Pan ofreció examinar el cuerpo del chamán, explicando que también tenía conocimiento de medicina. Al revisar el cuerpo encontró en su boca el rastro de una flor venenosa. Aquello revelaba que la chamana había sido envenenada, probablemente en su comida. La verdad quedó expuesta. La líder había cometido el asesinato, porque era la única que conocía todos los venenos. La tribu comprendió la traición y arrestó a su propia jefa. Jin, una de las mujeres de la tribu, agradeció profundamente a Pan por salvarla 2 veces y le pidió que se quedara con ellos, como su esposo. Pan, sin embargo, rechazó la propuesta con respeto, explicando que ya tenía 3 mujeres y que además estaban esperando hijos. Así regresó a su hogar con sus mujeres y con varios tesoros que la tribu Roca le entregó como agradecimiento. Porque a veces la vida demuestra algo muy simple. Incluso alguien que fue expulsado y olvidado puede volver a levantarse y construir algo mucho más grande que lo que perdió. Si te gustó esta historia, dame un like para que puedas seguir trayendo más relatos como este.